Ya comencé a grabar. Ah, Perfecto. chévere, bueno. Bueno, aquí tenemos una breve interrupción. Ya, ahora sí. Eh, Bueno, chicos, les presento a Francisco Rodríguez, él es ucavista también, egresado en el año 2013. Fran en este momento está en Ecuador, el lugar donde ha tratado de enseñarle a los ecuatorianos la maravilla del béisbol, y creo que lo ha logrado. sí, bueno, en Tiene, ese trabajo duro. sí, tiene un podcast donde habla, por supuesto, de béisbol. ¿Solo de béisbol, Fran, o hablas de No, de béisbol y softball. béisbol y softball? Y además, bueno, tuvo un programa de radio en Radio Deporte 1590M cuando estaba acá en Caracas, justo antes de irse para Ecuador. Y bueno, el otro día me regaló unos minutos, como el día de hoy, para darle una charla a mis estudiantes de radio. La charla era un poquito más sobre las diferencias entre radio y podcast y todo lo que se podía hacer con la voz y tal. Y durante esa charla se me ocurrió que podía Fran ayudarnos con todas esas inquietudes que tienen ustedes sobre los podcasts, yo sé que son bastantes, y además un poquito sobre el uso de la voz y todo eso que él ha trabajado muy bien. Entonces, bueno, Fran, son todos tuyos. Bueno, gracias Carlota, gracias Alex por la invitación. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Vamos a compartir el sonido. Ok, esta misma es. Listo. Bueno, sí, como les decía Carlota, yo soy periodista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Tengo ya, ¿cuántos? Unos 7 años de graduado. Y comencé mi trabajo en Radio Deporte 1590M en cuanto me gradué o terminando la carrera. Porque antes, previamente, había trabajado en otros medios, en CNB 102.3 FM, antes de que bueno, la cerraran. Y bueno, fui expandiéndome en el área deportiva, ¿no? Especializándome en el área deportiva. Sin embargo, hacía otras cosas que no eran solamente de esa área, sino también apoyaba en cosas de fotografía, eh, en diferentes eventos o con diferentes compañías y demás, ¿no? Entonces fui desarrollándome integralmente en cuanto a la comunicación social se refiere. Acá en Ecuador, tengo 5 años en Ecuador ya viviendo y creé un canal cuando llegué dedicado al béisbol. Aquí no se mueve mucho el béisbol y vi que había una oportunidad de desarrollar algo en esa plataforma, especialmente en YouTube. Creé entonces un canal. Después eso me sirvió para ir llegando a otras personas que evidentemente les interesaba el trabajo y que necesitaban mis funciones en diferentes áreas, ¿no? Entonces, hicimos otro canal también, que es beisbolysoftball.com, con otro amigo, Leonel Cabanerio, y desarrollamos un programa que se llama En Play, donde hablamos, sí, en general de béisbol y softball de las grandes ligas y donde nuestro público en general eh, radica normalmente o proviene normalmente de México, Estados Unidos y del Caribe. Entonces, con esas audiencias ya hemos logrado alcanzar unos 45,000 seguidores en YouTube y la idea es, bueno, ir siguiendo, aumentando ese número, ¿no? Hemos llegado también a través de otros eventos internacionales con aval de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, donde hemos transmitido a través de YouTube diferentes eventos, Mundial de Softball masculino, Suramericano en noviembre pasado, Suramericano de Softball femenino que se hizo acá en Guayaquil, Mundiales de Béisbol que hemos transmitido a través de YouTube. Entonces, es importante entender esa migración, que es lo que yo hablaba también la semana pasada, de esa migración de los medios tradicionales a los medios digitales, que es lo que normalmente nosotros hacemos ahora. ¿Cuántas horas realmente del día dedicamos en estos momentos a ver televisión? Y más aún en Venezuela, que ahora en televisión no hay nada que ver. Entonces, eso es uno de los aspectos importantes en este tema de la digitalización, pasar a esos podcasts que ahorita muchísima gente ve y que cada vez son más famosos.
También soy redactor independiente, redactor para algunos medios en Venezuela y en Ecuador, acá para la revista Winner y en Venezuela para el diario.com. También temas deportivos. Sin embargo, como les dije, he hecho muchas cosas fuera del deporte en sí. Y bueno, dentro de todo esto, soy esposo y papá de una niña de casi 2 años. Mi esposa es egresada también de la universidad, pero ya en ingeniería industrial, y es una de las que me ha acompañado en todos estos procesos. Dentro de todos estos procesos no escapa el tema que les voy a mostrar un poquito. Una de las cosas que uno tiene que hacer cuando es periodista, niñero, locutor, papá, un poco, esto es un poco de lo que uno toca No va a hablar mucho de hacer. béisbol porque básicamente no sabe hablar, Francisco, pero Y eso fue nos va a una de acompañar las cosas ahí. que Francisco hicimos está haciendo sus justamente en labores uno de los programas porque no multi, podía quedarme Niñero, sin ellos. niñero, para que niñero, ustedes vean todo lo que uno hace para periodista, estar padre, al aire, ¿no? locutor, todo al mismo tiempo. Increíble, Francisco. Lo felicito. Y ella te está prestando mucha atención ahí, fíjate. Sí, o sea. está atenta. Es la única forma que se mantenga quietecita y que se mantenga tranquilita, María Paula. No, y estar hablando, ¿no? Es lo que le encanta. Entonces, bueno, ahí un poco lo que se hace cuando tienes que tratar, en este caso, con muchas cosas que se van generando y que no puedes al final manejarlas 100%, sino tienes que salir al paso, ¿no? Con todo lo que puedes. Ojo, muchachos, esto sí me interesa mucho, tratar de que no hablar yo solo. Si ustedes tienen preguntas, de una vez díganle a Carlota, porque yo no veo la pantalla acá, pero escriban ahí en el chat. Aquí yo me vuelvo un 8 con esto un poco. O también puede funcionar, si levantan la mano con la opción de Zoom, nos llega a mí y a Carlota, que somos los hosts, quien está levantando la mano y quien tiene una pregunta. Chévere, igual aquí creo que tengo ya el chat abierto, cualquier cosa ahí. Exacto. Sí, para que no sea tanto monólogo esto, sino pueda ir interactuando con todos ustedes. Perfecto. Entonces, bueno, pasando ya al tema, ¿no? De cómo generar contenido diferente y atractivo, que es una de las principales dudas o problemas a los que nos enfrentamos cuando queremos comenzar a hacer, bien sea un programa de radio o a hacer un podcast o lo que sea, un show en YouTube. ¿Cómo generamos contenido diferente y atractivo? Lo primero que hay que hacer es identificar a nuestro cliente, segmentarlo, saber cuáles son sus gustos y con eso conectamos emociones. Conectamos las emociones con nuestro público. Es decir, si yo sé, en este caso de béisbol, yo tengo que saber que mi público es son jóvenes, por decirles algo, de, no sé, de 16, 18 años a 30 años de edad, que les gusta el béisbol o que lo practican o que les gusta el softball o lo practican igualmente. Entonces, por ahí yo tengo que lanzarme, ¿no? Saber identificar mi segmento y hablar de lo que la gente quiere o vamos a decirlo de esa manera, quiere escuchar o lo que le interesa escuchar. Temas que sean de su interés. De nada me sirve a mí hablar de fútbol en los canales que tenemos, porque es un público que nos sigue justamente porque le atrae el béisbol y el softball. Entonces, eso en primer lugar. Hay veces que vemos muchas cosas en YouTube o en Spotify o en cualquiera de estas plataformas donde hablan de todo. Y al final de cuentas ellos han construido, ahorita les voy a dar unos ejemplos, han construido públicos que les atrae su programa porque de pronto hablan de intereses generales y eso evidentemente les va aumentando su audiencia, ¿no? Eso también es interesante a veces, tocar no solo un tema, sino ir tocando puntos que sean de interés general para que al final de cuentas tus programas tengan un poco más, un poco menos, o sea, ir subiendo en cuanto a las reproducciones, que al final es lo que va a pesar en estas plataformas. Recuérdense que aquí lo fundamental son las reproducciones o las vistas. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocarnos y eso es lo complicado. Porque sí, en el caso de nosotros, por ejemplo, hay 45,000 seguidores, pero no todos los programas tienen 45,000 reproducciones. Eso es una cosa a destacar. Hay programas que tenían muy buena audiencia por X o Y
De pronto, si estábamos en la Serie Mundial y hablábamos de la Serie Mundial, podemos tener, no sé, 20, 30 mil o más, como sucedió o como ha sucedido. O de pronto, si transmitimos un evento, teníamos mucha audiencia, o transmitimos un programa, no teníamos mucha. Entonces, eso fluctúa mucho, sube y baja, sube y baja. Y lo que hay que hacer entonces es mantenernos activos para siempre estar presente en la mente y en constante reproducción de videos. O sea, hay que producir, producir, producir e insistir en ese tema. Así aumentamos nuestro número de usuarios y también aumentamos la cantidad de reproducciones. En el caso de la radio, ya para hablar un poquito específico de radio o podcast en Spotify o en sitios similares, no hay visual, entonces, por ende, pues hay que utilizar mayores herramientas. Lo que les decía, el tema. Escoger un tema que sea interesante, pese a que muchos hablen de eso, porque hay veces que vemos muchas cosas en estos sites. No, pero es que hay muchos ya que hablan de eso. Bueno, pero ¿por qué no hablas tú? Tú tienes un punto de vista de pronto diferente o generas un nicho diferente a los que tienen los demás. Siempre hay oportunidades. Tener creatividad, ¿no? No quedarnos en lo que también dice la mayoría, sino de pronto conseguirle la vuelta. Aquí el tema de la entonación, ya esto pasa a ser más, obviamente, en tema de radio o plataformas donde no nos ven, donde no tenemos el recurso de mostrar imágenes o que nos vean a nosotros mismos. Entonces, la entonación pasa a ser un aspecto fundamental para llamar la atención en diferentes momentos. El lenguaje que utilicemos. Olvídense de esa gente que uno ve a veces, esas personas que hablan con ese fuistes y vinistes, y ya ahí uno le hace clic y le timbra el oído y ya va, ¿cómo dijo? Vinistes, fuistes, y es algo que se escucha mucho. De hecho, no debería comentarles, ¿no? Pero se los voy a comentar un poquito. En Ecuador es algo que utilizan mucho. Esa palabra y es normal. Esa S al final. Fuistes, vinistes, estuvistes, y ya tú, o sea, he sufrido un poco con eso, porque como periodista o sin ser periodista, de pronto a uno le choca esa S al final, así como la palabra hubieron, que es otra de las cosas que es importante cuidar al respecto. Es importante también, de una vez les recomiendo, verificar si vamos a hablar de algún nombre o vamos a citar algo en otro idioma, saber cómo se dice antes. O sea, saber antes, mira, revisamos cómo se dice, mira, no sé, Francisco Rodríguez o un nombre chino. Entonces, revisamos cómo se dice antes de decirlo frente a las cámaras o antes de decirlo frente al micrófono. No cometan el error, como hacen muchos, de decirlo como creen que se puede decir. Revisamos un poco, en Google pueden ponerlo en el traductor, a ver, para tener una idea. De pronto no se dice así como tal, porque hay unos nombres además complicados. Pero tenemos una idea de hacia dónde va mejor la cosa, a que nosotros deduzcamos cómo se debería decir. Eso es importante. Las expresiones y desarrollar una marca personal. ¿Cómo desarrollamos la marca personal y para qué es importante? A lo largo de nuestra carrera, evidentemente vamos a ir aprendiendo o mejorando nuestra dicción, nuestra entonación, nuestra forma de hablar. Entonces, eso es importantísimo porque es lo que nos dará más adelante el reconocimiento de las personas cuando escuchan nuestra voz, sin mirarnos, escuchan nuestra voz y ya saben, no, mira, este es Francisco Rodríguez, este es, no sé, un periodista, Luis Chatein, este es Fernando Arriaza, X, narrador, periodista, locutor. Cuando uno apenas lo escucha, ya sabe quién es, ya identifica, o cuando escuchas una frase que otra persona dice, ya identificas de quién se trata. Y eso es justamente desarrollar tu marca personal. Ser único en tu estilo y desarrollar de acuerdo a tu experiencia o a tus funciones, a tus capacidades, desarrollar un tono de voz, unas expresiones particulares y demás. Lo importante de todo esto, muchachos, es no ser aburrido.
tratemos de no aburrir a nuestro público, darle siempre contenido diferente y de pronto no es importante ser tan extensivo, sino ser concreto en muchas ocasiones, hacer algo corto, les puede servir porque van a tener mayores facilidades, ¿no? Una de las cosas importantes es estar preparados para todo. Desde la universidad hasta, desde que salimos de la universidad, estando en ella, hay que estar preparados para todo y aprovechar todas las oportunidades que ustedes tienen en sus carreras. Es importante ser, entonces, algo que a mí me gusta y me ha gustado ser polifacético. Es de esas personas que dicen, mira, necesitamos alguien que ayude en la asistencia de producción. Aquí estoy. Mira, tú sabes, sí, bueno, ahí sé algo y igual voy aprendiendo. Necesitamos un locutor para un programa los sábados a las 8 de la noche. Aquí estoy. No importa que ese programa de pronto no lo escuchen 100.000 millones de personas en el mundo, pero vas aprendiendo, vas agarrando espacios, vas acumulando experiencia para que cuando salgan de la universidad, en este caso ustedes que están comenzando, van agarrando mucha experiencia y eso les va a servir, se los aseguro, en un futuro, ¿no? Cuando salen ya tienen mucho más camino recorrido que muchos otros que de pronto no tuvieron la oportunidad de trabajar y de llevar a cabo todo el aprendizaje que ustedes en este caso van a adquirir en la universidad. ¿Qué debemos saber manejar? Programas de edición que ustedes evidentemente en un corto plazo van a aprender a manejar si es que no lo saben ya, porque esa es una gran ventaja que ustedes también tienen, que hay muchas oportunidades ahora de aprender muchísimas cosas en Internet, que hace algunos años no había. Tantos cursos que hay, tantos seminarios gratis, etcétera, etcétera, que hay, te explican todas estas plataformas y en YouTube metes cómo manejar Premiere y hay un tutorial, o no uno, millones de personas haciendo tutoriales sobre cómo manejar Premiere, cómo manejar Audition, cómo manejar OBS, que en este caso son los que les muestro aquí. Audacity, Audition y OBS, en el caso de audio. Y OBS es para transmitir video en vivo por las diferentes plataformas, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera, porque hay muchas otras con las que se pueden transmitir a través de OBS. Eso es importante que ustedes tengan en cuenta si quieren hacer un podcast. Hay otras que son más engorrosas para manejar y tienes que pagar. OBS es una plataforma gratuita, es de software libre y es súper sencilla en manejar. Por ahí pueden transmitir en vivo a través de las diferentes plataformas digitales. Entonces, les recomiendo descargarse de esa aplicación porque es súper, súper interesante y súper útil. Además, ahí pueden grabar, pueden hacer videos y hacen los cambios, hacen el switch de las cámaras, o sea, es súper, súper útil, en verdad. ¿Qué pasó aquí? Ok. Entonces, ¿qué necesito en casa para poder hacer un podcast? Para ya entrar un poquito en esto. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué equipos necesito tener en casa para hacer un podcast, videos para YouTube y demás? Bueno, hay muchos que solo con un celular lo hacen. Si quieres hacer algo mejor o algo de mejor, o más fácil de armar, vamos a decirlo de esa manera, yo les recomendaría, bueno, obviamente tener un computador. Si tienen uno de gama media alta, pues mucho mejor. Si no, bueno, variarse en los recursos que tienen. Obviamente un micrófono. Yo tengo siempre los audífonos porque así evidentemente monitoreo lo que va saliendo. Una consola pequeña, ahorita les voy a mostrar un poco de eso. Y evidentemente si quiero hacer video, bueno, tengo que tener una cámara. Si tienes una cámara semiprofesional o profesional, dependiendo del modelo, en el caso, yo ahora les estoy hablando por medio de una cámara, una Canon 7D Mark II, y la conecto, pese a que es una cámara de fotografía, la conecto a la computadora a través de un pendrive que le voy a mostrar ahora, que es este justamente, es el CamLink, es un pendrive que nos sirve para que podamos sacar la imagen de nuestra cámara digital hacia la
computadora, ponerla a funcionar como si fuera una cámara web. Estos son mis equipos con los que yo, de hecho, estoy hablándoles ahora. Tengo esta consola, una consola pequeña, una sola entrada de audio, que le conecto los audífonos, y con esto me ayuda a dar un sonido mejor que si yo le conecto de pronto directo a la computadora. Hay unos micrófonos que no son tan caros, entre comillas, que van conectados directamente al computador, pero en el caso nuestro, con lo que hemos hecho, hemos preferido trabajar con estas consolas y manejar de forma independiente el audio. Este aparatico que tenemos aquí, un convertidor, que nos sirve para lanzar el audio, conectándolo aquí, ¿okay? En estas salidas, lanzamos el audio por acá al computador y ya me llega el audio directo. ¿Okay? Entonces, estos 3 equipos son indispensables en este caso para mí. Esto sí, siempre y cuando si yo quiero transmitir a través de mi cámara de fotografía. Si no, como una cámara web, y este no lo necesitarías, evidentemente. Y lo que les dije, pueden trabajar con un micrófono conectado directo por USB, que los hay en Amazon o en cualquier tienda similar. Y no necesitaría ni esto ni esto. Ok. ¿Alguna pregunta por ahí? Por los momentos. Aquí, a ver, aquí dice Alex, muy importante que dice el Fran, muy importante no normalizar lo que está mal. Claro, sí, eso es importantísimo, no normalizar eso, no hacer que sea normal, no, porque como lo dice de pronto tal periodista o tal locutor, entonces ya está bien. No, hay veces que ellos, o que uno mismo comete el error de decir algo al aire y no es, o sea, no, hay que tratar, evidentemente, no hacerlo más, ¿no? Uno como tal y uno que escucha, el otro los que escuchamos, es decir, saber entender que eso evidentemente no está bien, y si él lo repite cada rato, bueno, ya eso es tema de él, pero yo no voy a hacer, no, como que el pana dice hubieron, entonces yo voy a decir hubieron. Por ahí escuché a alguien. Mira, Daniel pregunta si se te complica la constancia de hacer los videos. Sí, eso sabes que, Daniel, eso es súper complicado en verdad. Tienes que entender, o a veces no, uno toca entender que al igual que muchos otros trabajos, esto también es un trabajo, pese a que no al principio o mucha parte o gran parte de este trabajo no sea remunerado. Porque evidentemente para que sea bien remunerado tienes que esforzarte aún más. Pero la constancia es lo que al final te va a dar los buenos resultados, ¿no? Como en todo. Esto de la constancia es tratar de establecer, eso es lo que hemos hecho, horarios y días en los que haces tu programa o haces el podcast, lo que sea. Establecer horarios y días en específico. Entonces, eso es importantísimo para poder seguir adelante. Porque si uno hace las cosas como que a lo loco, bueno, sí, mira, nos vemos tal día, en el caso de que lo hagas con otras personas. Nos vemos tal día, tal hora. Entonces, ese día, a esa hora, me acordé que tenía que estudiar algo de la universidad o hacer algún trabajo, o que iba a salir con mi novia, o que iba a hacer cualquier cosa. Me compliqué y no lo hice. No, la idea es tratar de establecer horarios fijos para que eso salga. Y insisto, es duro, tienes que insistir, pero tratar de no cambiar. De hecho, es una de las cosas que nos ha costado a nosotros para llevar adelante en los últimos meses, ¿no? Además con todo esto, y que por lo menos ahora no hay béisbol, entonces, ¿de qué hablas? De hecho, no hemos hecho cosas últimamente, lo último fue los primeros días de junio. Ahora mismo tenemos un problema, no sabemos por qué en YouTube, no podemos entrar a YouTube Studio y no hemos podido hacer absolutamente nada. Entonces, sí es importante tener mucha constancia y es una de las cosas más complicadas, de verdad que sí. Seguimos, de los medios tradicionales a las plataformas digitales, ¿cómo cambiar esa mentalidad o ese chip que ya se ha ido tocando? Aquí tenemos pues las plataformas digitales más importantes en estos momentos en cuanto a los podcasts, YouTube y Spotify.
hay que acoplarnos a esa era digital y la clave realmente es la transformación. Las radios no dejarán de existir, al igual que la televisión, pero sí han tenido que irse acoplando, irse uniendo y aprovechando estas redes sociales para maximizar o ampliar su audiencia. No verlas como unas enemigas, en este caso a estas redes, sino ver a estas plataformas como aliadas y extenderse o ampliar su audiencia a través de ellas. De pronto no nos ven en televisión, pero mira, subimos nuestro contenido a YouTube y por ahí nos ven. No nos escuchan en radio porque hay X o Y problemas o no se montan en el carro. En estos momentos, bueno, de pronto no salen y en el carro por todo esto que está pasando, pero llegamos a su casa a través de Spotify. Entonces, y Spotify ahorita lo tiene mucha gente en sus celulares. Entonces, estas emisoras de radio no van a dejar de existir, pero sí han tenido que cambiar entonces sus formas de ser. De hecho, ahora mismo se dice que hay un 63% de los millennials que escuchan podcasts. Entonces, eso es un número muy, pero muy interesante en el que hay que tomar en cuenta. Y esas personas, ese 63% escucha podcast diario o al menos una vez por semana. Entonces, hay un nicho súper interesante y tal lo demuestra también lo que ha hecho Spotify de apostar a este nicho de los podcasts. De hecho, una de las apuestas grandes que han hecho en los últimos tiempos es justamente este señor, Joe Rogan, con el podcast o uno de los podcasts más famosos del mundo, ya ustedes sabrán, y que le dio nada más y nada menos que $100 millones a Spotify, a Rogan, para que se fuera a su plataforma. Pasa de YouTube, entonces, a Spotify. Ahí uno ve qué tanto estas plataformas han tomado en cuenta o qué tanta importancia le han dado a este tipo de programas. Otro de los programas que ustedes deben conocer también, muchos de ustedes me imagino que lo habrán escuchado en algún momento, y que a mí me parece que han tenido bastante éxito, es ese Escuela de Nada. Son 3 venezolanos que hablan de todo un poco. No sé si ustedes habrán escuchado, díganme por aquí en el chat si los han escuchado, si los han visto, para saber si estamos en el mismo tono. Daniel de Alba dice que sí, el mejor. José Alejandro, brutal. Bárbara, Samuel. Como que sí lo han escuchado. Sí. Y es justamente una de las apuestas, claro, y dice, claro, la gira, los 2 podcasts, claro. Es una de las apuestas ahora y como que el común denominador de lo que se está haciendo. Fíjate, lo que tienen en común Joe Rogan y Escuela de Nada, por ejemplo. Claro que no tienes el mismo dinero, ojalá que en futuro estos panas también lo tengan. Pero si hay algo que hay en común es que hablan de todo. Joe Rogan habla de todo un poco, claro que tiene sus especialidades, y estos panas también, ¿no? De hecho, yo llegué, o los empecé a ver, no es que formo parte de su audiencia y que todos los días lo veo, no, porque no es verdad. Los he visto un poco porque un amigo, Javier Briceño, me lo dice a cada rato, mira, pero Escuela de Nada, y el pana revisa todos los shows de Escuela de Nada y prácticamente su fuente de información ahora es este podcast. Y los ve a cada rato, todos los capítulos. Yo creo, no sé si Javier está por ahí, pero todos los capítulos Javier los ha visto. Javier, por cierto, él también es egresado de la Católica. Y ese esquema o ese modo de hacer las cosas es lo que más creo que está pegando ahora. También Entre Grados es otro programa, fíjense, interesante, donde se habla un poco de todo, entrevista al pana a otra gente, y los recursos que se utilizan no son demasiados. Esas producciones no cuestan mucho dinero. Entonces, es muy fácil realmente armarla. Y si nos ponemos a revisar estos podcasts, vemos que al principio, no vamos a decir escuetos, pero son muy sencillos en su elaboración. Y después, evidentemente, con el auge o el crecimiento que van teniendo, van mejorando sus gráficos, van mejorando su línea editorial, vamos a decirlo de esa manera, van mejorando todo en cuanto a edición. Pero al principio comienzan con un esquema súper sencillo
y que se ha tomado hasta ahora como común, que es, mira, fíjate en el caso de Joe Rogan, fíjense ahí, tiene sus audífonos, está como si estuviera en una cabina de radio, y lo mismo hacen estos panas. O sea, yo creo que el modelo que se está tomando en los últimos tiempos y que ha tenido éxito, ¿no? Me parece que estos panas, si revisan los números, además, tienen ya casi 100.000 suscriptores en YouTube, y sus programas, la audiencia más o menos está entre 70, sí, entre 60.000 más o menos reproducciones por programa. Es el promedio. Hay unos que tienen más y otros que tienen menos. Y eso evidentemente responde a que hay un tema que le interesa más a la gente, otro que le interesa menos, otro que, o sea, van variando. Y eso es lo interesante de ser siempre creativo. Aquí es donde va este punto de la creatividad con ellos. Entonces, bueno, chévere que ya los conocían. ¿Cómo ha sido el crecimiento de las plataformas digitales en los últimos años, ¿no? Estos datos para enero de 2020 nos dicen que 3.8 billones de personas son activos en las redes sociales. Entonces, eso nos demuestra que, evidentemente, el crecimiento cada vez es mayor en esta área y que es vital estar presente en ella. 4.54 billones de personas son usuarios de Internet y una penetración de ya más del 50%, 59%. Y eso es interesante porque al principio, o hace, no sé, 15 años, evidentemente era muy difícil llegar a los estratos más bajos porque no poseían de pronto un celular o no tenían Internet, y eso, conforme va pasando el tiempo, va mejorando evidentemente el alcance, y a la larga eso va a ser fructífero también para nosotros que tenemos programas o hacemos podcast a través de esta plataforma. Ampliamos nuestro público. Según Spotify, la escucha de podcast aumentó un 200% en los últimos años, y actualmente la plataforma asegura contar con más, fíjense ese número, 700.000 podcasts, y más del 16% de sus usuarios escuchan estos programas. Entonces, ahí es donde debemos fijarnos. No que nos dé miedo el tema de que como hay muchos, no voy a tener éxito, ¿no? Como hay muchos, puedes tener éxito como muchos otros. No, de pronto no. Al principio no vas a ganar millones de dólares, no vas a ganar de pronto ni $1. Esa es la realidad. Pero hay que seguir insistiendo, como le comentaba, me parece, a Daniel. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir dándole, para que en un futuro, bueno, podamos obtener el éxito. Fíjense en el caso de esas cifras registradas hasta noviembre a nivel global de Spotify. Son números que van creciendo conforme pasa el tiempo, porque van tomando más fama. Y los podcasts, créanme, es una de las cosas que más éxito va a tener en el corto plazo. Ya tienen y van a tener aún más, porque hacia estos lados es donde están migrando los consumidores actuales. Ya están dejando un poco al lado la radio, los shows tradicionales de televisión, para caer justamente en este tema de las plataformas digitales. ¿Qué pasa? Uno de los grandes problemas o inconvenientes que tenemos, o las grandes dudas que nos generan, es cuánto se gana y cómo puedo ganar dinero en estas plataformas. ¿Qué tan difícil es? No sé si ustedes saben ya un poco o han investigado acerca del tema. A mí me pueden escribir en el chat también. Aquí sí lo tengo ya abierto. Si saben algo de esto, porque es una de las dudas que siempre nos llega. Mira, tanto esfuerzo para ganar ¿cuánto? No sé si saben ustedes un poco de este tema de la monetización en las plataformas. Ahí los leo aquí en el chat, a ver si siguen dormidos o si por lo contrario están activos ahí. Escríbanme por aquí, a ver. A ver, aquí. Déjame revisar. Ok, yo lo que sé es que algunas personas con podcast tienen gente que les dona. Ajá, esa es una de las partes que ahora juega un papel importante, ¿no? No es evidentemente para ir creciendo y para poder mantenerse, porque si bien esto, como les dije, no cuesta mucho más allá que la primera inversión con los equipos, y estos equipos de hecho, los que yo les mostré, no habrá ni, claro, a excepción de la cámara, evidentemente, pero creo que con menos de $100 se puede montar algo.
Publicidad, sí, claro, publicidad dentro del programa. Por Instagram se puede ganar dinero. Y el que siento que la plataforma es complicada. Claro, sí, también es una de las plataformas más complicadas para ganar dinero en Instagram. YouTube a partir de los 10.000 suscriptores. Gracias al público se puede generar ingresos también fuera de la plataforma. Merchandise. Yo sé que depende de tus suscriptores y likes, pero como tal no sé. Ok. Ya. Fíjense. YouTube es algo que cambia mucho en cuanto a sus políticas. Por ejemplo, al principio cuando yo abrí el programa, cuando abrí el canal de YouTube, permitía monetizar si la cuenta, por lo menos yo registré mi cuenta en Estados Unidos, o sea, el canal como si estuviera en Estados Unidos, y me permitía monetizar. Sin embargo, si yo lo registraba como si estuviera aquí en Ecuador, no me hubiese permitido monetizar en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Ahí permitía monetizar sin tener un mínimo de seguidores. Lo mismo con las transmisiones en YouTube en vivo. Permitía hacer transmisiones en YouTube en vivo sin tener un mínimo de suscriptores, pero eso ha ido cambiando y cada vez cambia más. O sea, esas políticas las cambian a cada rato. Entonces, ahora sí necesitas tener un mínimo determinado, un mínimo de seguidores en YouTube, en el caso de YouTube, para empezar o para pedir la monetización. Tienes que contar con un número determinado de reproducciones al mes o acumuladas para poder aplicar. Tú aplicas a la monetización, mira, sabes que yo quiero activar la monetización porque ya superé tantos miles de suscriptores. Como les digo, ahora no tengo ese mismo dato al día porque siempre los van cambiando y quiero monetizar. Entonces ya, chévere, te activan la monetización. Pero ¿cuánto monetizamos con YouTube en específico? Y ahí están las tres plataformas, ¿no? YouTube, Spotify y la que nos permite recibir donaciones de otras personas, que es Patreon. Y que Escuela de Nada es una de las que utiliza para ello. También entre grados, también utiliza esta plataforma para recibir donaciones y aportes de personas que los escuchan y a cambio tienen beneficios, como de pronto un programa más o tener escuchar o ver antes el programa. Tienen ciertos beneficios porque evidentemente aportan algo para mantener. Eso les sirve a estos podcasts para también mantener un poco ese dinero que represente algo para ellos. O sea, al final de cuentas termina siendo un trabajo y bien duro que es, ¿no? Entonces, ¿cuánto paga Spotify? Spotify nos va a pagar entre 0.006 y 0.0084 por cada reproducción. Eso en el caso de Spotify. Uno lo ve y dice, bueno, pero no es nada. Sí, pero es que más o menos es lo que paga YouTube. Si sacamos la cuenta, YouTube aproximadamente paga $1 por cada 1000 reproducciones. Eso sí varía de acuerdo a dónde sean las reproducciones, porque hay unos sitios donde el costo por 1000, el CPM, es mayor o menor. En Venezuela es bajísimo, pero en México, en Estados Unidos, es mucho mejor que en otros países. Entonces, el costo por 1000 va variando a cada rato, y como les digo, en Venezuela es muy, pero muy malo. De hecho, cuando teníamos muchas reproducciones y muchas de estas eran en Venezuela, terminaba pagando una tontería, centavos de dólar por un programa. Entonces, ahí, eso, claro, eso era más hacia el principio. Ya después habían otros programas, de hecho hubo un mes donde estuvimos full con la Serie Mundial y ese mes pudimos obtener solo por YouTube casi, creo que un poco más de $3.000 en un mes, que es lo que les digo, no es siempre. Eso puede fluctuar, perdón, me falta un vasito con agua acá. Puede fluctuar mucho dependiendo del contenido que estés haciendo y dependiendo del momento, qué tan interesada esté la gente para hacer las reproducciones en determinado momento. En el caso de Patreon, Patreon te quita el 5% de cada contribución, es decir, estos panas, el mismo ejemplo, vamos a trabajar con el mismo ejemplo de Escuela de Nada. Ellos tienen 3 opciones, que son las que manejan todos, ¿sí? Light, Premium, Light Pro y Premium. Entonces, en la versión Light,
donde pagan, creo que son $2 que pagan por esa versión, o sea, para apoyar. Pagas $2 y ahí de esos $2 que le pagan, Patreon se queda con el 5%. En la opción Pro, en la intermedia, creo que cuesta $5. Le pagan esos 5 y Patreon se queda con el 8%. Y en la otra se quedan con el 12%. Pero sirve de igual manera para que mantengan, como les dije, su ritmo y puedan ver esto no solo a nivel de desarrollo personal, sino también a desarrollo monetario, mejorando la cartera, que evidentemente es importantísimo, y porque también tienes que pagar de pronto al diseñador que hace, al que monta el video, si no son ellos mismos, etcétera. Y además para vivir, ¿no? Para comer, para que sea rentable este tipo de ejercicios que hacemos, ¿no? Entonces, esta es una opción que ha sido muy interesante para los que hacen podcast, el tema del Patreon, que también es difícil, sí, porque necesitas contar con una audiencia también en YouTube importante que esté dispuesta a ayudarte para que mantengas el contenido. Evidentemente no hacemos nada o hacemos muy poco si de pronto tenemos solo 10 personas que nos pagan $2 al mes. Entonces, tú dices, bueno, pero ¿qué tanto sentido tiene? Bueno, pero también son $20 que no teníamos, para ponerles un ejemplo, ¿no? ¿Qué limitantes y restricciones tenemos? En el caso de Venezuela, es una de las principales preguntas que nos pueden surgir. Aquí voy, ajá, sí, ya te voy a hacer te voy a dar la respuesta, Laia. Vamos a terminar con esta parte. Las limitantes y restricciones en Venezuela. ¿Qué pasa? En Venezuela no podemos recibir el dinero, ¿no? Por todas las limitantes que hay ahora con el país, las regulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les aconsejo yo? Tener una cuenta o alguien que tenga una cuenta en Estados Unidos y registrar entonces el canal o la plataforma, como si la haces en Estados Unidos, asocias una cuenta, en todo caso de ella, y después te encargas con tu pana resolver cómo hacen el paso de dinero. YouTube también te permite pagos a través de Western Union, que es en el caso de nosotros lo hemos manejado así. Con nuestro pana, él va y retira el dinero en Western Union mensualmente. YouTube va a hacer la transferencia mensualmente, va, toma, aquí está el dinero, listo. Entonces, es una de las opciones, pero en Venezuela sí está bastante complicado este tema por el tema de las divisas. Entonces, mi consejo es, en todo caso, como hay mucha gente ahorita que tiene cuenta en los Estados Unidos, puedan, en todo caso, más adelante registrarla con esa cuenta y cuando hagan el canal de YouTube, de pronto poner una dirección de allá o una dirección internacional para que al final no puedan tener o pueda que no tengan problemas con este tema. Con PayPal, la verdad es que no he probado y no sé en el tema de los VPN. Yo particularmente no he trabajado con VPN en estos temas, ¿no? Pero yo creo que igual no te determina, o sea, no importa nada donde pongas al final, desde dónde o quieres alojar, en este caso, tu canal, en qué Sí, país, ¿no? sí, perdón, Dígame. Frank, que para complementarte un poquito en la respuesta allí, el tema del VPN es simplemente para simular de dónde estás emitiendo todo el Claro. programa. El caso aquí, o el problema surge es hacia dónde te depositan a ti los recursos. Entonces, con una cuenta en Venezuela, pues no es posible. Por eso Frank bien dice que es una opción, una cuenta estadounidense, o aquí también ponen una cuenta en Panamá. También podría funcionar siempre y cuando, bueno, esté dentro de las políticas de la plataforma que vayan a utilizar. Claro, ahí depende, eso es lo que toca evaluar al momento de abrir la cuenta y en que puedas comenzar a monetizar. Si de pronto, mira, sirve una cuenta en Panamá, chévere, que seguramente sirve, porque además en Panamá, o sea, que ellos tienen esa moneda que es balboa, pero se manejan igual en dólares. Y como les comentaba, hace un tiempo en Ecuador, yo comencé con ese canal hace 4 años y no se permitía cuentas acá. Y tuve que registrar entonces la cuenta de Estados Unidos. Por ahí, de hecho, como después cancelaron el tema de la monetización con menos seguidores y ese canal lo dejó un poco, vamos a decir, abandonado, el primero, no
al final no seguí invirtiéndole más tiempo, pero ahora sí lo voy a empezar otra vez a retomar. Por aquí me decía, la pregunta, ¿cuánto tiempo te tomas para grabar y luego editar? La ventaja, fíjate, dependiendo de lo que haces. En el caso de podcast, ¿qué recomiendo yo? Usar OBS. Bájate ese programa, como les digo, es gratuito, no tienes ningún costo, ni ahora ni después, porque es de software libre, y ahí te permite hacer el switch entre las cámaras, si es que tienes varias cámaras, y vas grabando en vivo. Entonces, tardas el mismo tiempo que grabas, es el mismo tiempo que estás prácticamente editando, como si estuvieras en vivo. Entonces, esa es la mejor opción que yo les recomiendo para hacer este tipo de cosas. Si no, si de pronto se van a tardar un poquito más para grabar, tienen que después editar, si tienes varias cámaras, o de pronto, dependiendo del tipo de videos que hagas, evidentemente tienes que editar, no te servirá OBS, pero si es como podcast, entonces yo te recomendaría o les recomendaría utilizar esta plataforma OBS. De hecho, los voy a poner aquí, que se llama OBS, así mismo. Yo les recomendaría eso para trabajar en menos tiempo y que salga todo eso súper sencillo, súper fácil y de buena calidad también, porque ahí puedes meter videos, entonces la animación del intro puedes meterla ahí sin ningún problema, puedes poner audios, puedes poner fotos, puedes de hecho hacer un programa en Skype y lo que haces es que compartes la pantalla ahí o agarras lo de esa ventana, lo agarras y lo compartes dentro de OBS y puede, de hecho, no sé si se fijaron, yo la pared verde que tengo atrás la usamos como un croma y eso nos sirve para colocar atrás, uy, se me fue el chat, lo tenía que ver, nos sirve atrás para colocar cualquier imagen que queramos, como la que ustedes vieron por lo menos al principio, que yo tenía atrás supuestamente una pared de ladrillos y bueno, ponemos el logo del programa, etcétera, etcétera. Yo pongo atrás lo que me dé la gana, con una pared verde o si quieres un papel verde, una cartulina verde, algo que les sirva a ustedes como croma. Entonces, yo les recomiendo utilizar esa plataforma además les funciona para trabajar con eso, quitar el fondo, si es que lo quieren hacer, ¿no? Yo les recomiendo eso. No sé si tengan algunas preguntas, ahorita vamos a pasar a otra partecita ya para ir cerrando. A ver, aquí, ok. Ok. Algunos consejos para ustedes que de pronto pueden ser súper útiles porque están comenzando en estos momentos en la carrera. Consejos prácticos. Ya más a lo que es la locución, dirigido a esa parte. Es importantísimo escucharse. Y ahí está el primer ejemplo, el primer consejo. Escúchate y también escucha al que te oye. ¿Y cómo es eso? Bueno, primero, si hacen algo, algún trabajo, comunicación oral o en algo similar, o en un podcast, lo que sea, escuchen lo que hicieron, escuchen ese trabajo. No es que bueno, sí, me estoy escuchando ahorita, no. Ustedes graban y después lo escuchan. Y ahí se van a dar cuenta de los errores de pronto que cometieron o cómo se escuchaba la dicción, cómo se escuchaba la entonación, qué deben mejorar. Si no nos escuchamos, eso no lo vamos a poder mejorar muy probablemente en el corto plazo o en el mediano plazo, sino mucho más allá que tengamos la oportunidad de seguir ampliando nuestra experiencia, pero o que alguien nos diga, mira, ¿sabes qué, Francisco? Tú haces esto o dices esto muchas veces, entonces es algo que tienes que cambiar. Entonces, si no nos lo dice nadie, y ahí es donde está la importancia de escuchar al que nos oye, de pronto no nos damos cuenta. Entonces, hay que hacer ese doble trabajo. Y sí, las muletillas, David, no nos damos cuenta de todas las muletillas que nosotros vamos cometiendo. Y no solo a veces muletillas, sino hay cosas que hacemos con las manos o gestos que no quedan bien. De pronto yo tengo o tenía, he tratado de quitarla, creo que en esta charla no lo he hecho, de quitarla, que me hacía esto así, me daba así en la nariz, así, así, y repetía. Y vi en estos días que en los programas, entonces estaba hablando y de repente me rascaba aquí o hacía algo así, siempre. Entonces, si no lo veo o no me dicen, no me doy cuenta, porque lo hace uno sin tener
o digamos, se me fue la palabra, ¿vale? Lo haces como por instinto, por costumbre, ¿ok? Por mala maña. Sí, una mala maña. Y, claro, entonces es algo que hay que tomar en cuenta siempre, ¿ok? Por lo menos hay muchas cosas que mi esposa me ha corregido, pese a que ella no es locutora, ni periodista, ni nada, pero me dice, mira, hiciste mucho esto, ojo con esto, ojo con esto. Entonces, ya cuando te lo dicen, dices, ah, no, sí lo hice. Tratas de, evidentemente, corregirlo. Y como les decía al principio, recuérdense, tomen todas las oportunidades que vayan saliendo, de manera que o sea, no vamos a decir un corto tiempo, pero van a tener mayores oportunidades para ir practicando, para ir mejorando, y al final lo que nos da la experiencia es la práctica. ¿Okay? Yo la verdad es que gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar en muchos sitios con gente con mucha experiencia, y eso me sirvió para ir aprendiendo de ellos y después yo ir poniendo en práctica. Sin embargo, pese a que yo aprendía de ellos y veía lo que hacían, cuando llegas y te sientas y empiezas a hablar, al final pareciera que no sabes nada. Y les aseguro que me pongo a escuchar el primer programa que yo hice de pronto en Radio Deporte. Aquí, ahora sí. Ajá, te quedaste como mudo. Sí. Perdón, Fran, fui yo que le di un misclick, que alguien tenía el micrófono abierto y te silenciaste sin querer, perdón. Bueno, Era otra persona entonces, que iba a silenciar. entonces les aseguro que al principio yo escucho el primer programa que hice en Radio Deporte y escucho el último que hice, y ahí voy a conseguir muchísimas diferencias, y les aseguro que lo primero, ustedes pueden practicar eso. Seguramente ya habrán hecho grabaciones de radio o algunas cosas en comunicación oral, ahora en primer semestre. Guárdenlas y en 5 años las vuelven a escuchar, o en 3 años las vuelven a escuchar, 4 años, algo así. Y van a darse cuenta de todo lo que han mejorado y todo lo que han aprendido en el camino. Entonces, eso es súper, súper importante. No imites, no imitemos a cualquiera, o sea, a cualquier persona, ¿ok? Traten de ser originales. Eso es importantísimo por lo que les dije de la marca personal, desarrollen su propia marca. No sé si ustedes han escuchado a otras personas, me pueden escribir ahí en el chat, donde, mira, este pana habla igualito que el otro. De pronto no pongan el nombre, que no pongamos, mira, no, es que Francisco Rodríguez habla igualito que este. No, no me lo pongan. Pero sí les ha pasado que han escuchado a un locutor que trata de imitar a algún otro de mayor trayectoria. ¿Les ha pasado? Muchas veces me dice Daniel Reyes, y eso nos pasa mucho realmente. Vemos que hay personas, hay anclas o locutores que buscan repetir, o bien sea la modulación o la dicción o las expresiones de muchos otros. De hecho, en el fútbol pasa mucho. Ahí vemos muchos narradores o comentaristas de fútbol que buscan a veces hablar como argentinos. Creo que ya se ha ido perdiendo un poco la costumbre, pero hace unos años era, bueno, no, para tú hablar de fútbol tenías que, bueno, poner el acento argentino. No sé para qué. No se ha perdido. Lamentablemente todavía mis estudiantes de comunicación, de periodismo deportivo, cuando les toca grabar, generalmente tengo que parar la primera grabación para pedirles por favor. Y cuando ellos se escuchan, que es lo más cómico, se dan cuenta que lo están haciendo. Ellos no se dan cuenta mientras lo hacen, se dan cuenta luego que lo están haciendo. Claro, y eso es, a ver, y eso, lo que digo es que es normal, ¿no? Porque uno escucha o pasa todo un tiempo escuchando a estos locutores o comentaristas deportivos, porque bueno, le encanta a uno eso, y quiere ser como él, y bueno, te parece que eso está bien, pero no es que esté mal, pero oye, si tú eres venezolano, tienes que hablar como argentino. Entonces habla como tú eres realmente, sé, como les digo, original. Tengan un propio estilo y generen, vuelvo y repito, su propia marca.
Si yo, les voy a hacer, el otro día lo hice, y no sé si aquí algunos verán béisbol, disculpen todas las muchachas que están, de pronto, o estoy seguro que muchas no verán béisbol o no sabrán de lo que les voy a hablar, pero si yo les digo esto, por ejemplo, si yo hago esto, digo algo así como si fuera a narrar un jonrón. Yo, perdonen. Digo, atrás, atrás, enorme. Olvídenlo. Si yo digo eso, ¿a quién les recuerda? No diga Carlota porque Carlota sabe. O aquí, ¿a quién les viene a la mente? Ya Carlota sabe. Pero si los que sepan o ven béisbol, de pronto sí sepan de quién les hablo. Vamos a ver, escríbanme en el chat ahí y los leo. Si no saben, perdónenme, pero... Como que no saben. Es mejor que el fútbol, me dice. Se me olvidó el nombre. Yo sí sé. Ajá, David, dilo pues. Solo no sé el nombre. ¿Qué? Bueno, pero sí sabe, sí, lo importante es que, no importa que no sepas el nombre, se llama Fernando Arriaza. Exacto. En IBC. Entonces, exactamente. Es un narrador de béisbol que tiene toda su vida narrando. O sea, yo desde que soy pequeño lo he visto, lo he escuchado, entonces sé exactamente como dice, así como decía Tubar Bracho, la bola se va, y se fue. Claro, ustedes creo que de pronto estaban recién nacidos o algo así, pero son cosas que hemos escuchado siempre. Si yo narro de pronto un jonrón en una de las transmisiones y lo narro de esa manera, dicen, este pana narra igualito que Fernando Arriaza. De hecho, en una de las narraciones que hice hace un tiempo en YouTube, escribió alguien, este pana, oye, narra como Fernando Arriaza. Ahí me di cuenta, después de que escuché, epa, sí, está bien que adoptes algunas cosas porque este tipo es un genio, pero no tienes que ser tan parecido. Hay que ir generando la marca propia y hay que tener diferencias. ¿Okay? Puedes tener un estilo parecido, pero tienes que marcar diferencias. Entonces, ahí me di cuenta de eso y comencé a hacer un poco las cosas diferentes, ¿no? Lo que les decía también, para pasar al otro punto, toma las oportunidades, en el camino también se aprende, se los comenté desde un principio, esto ya lo tocamos. No exageres al hablar, eso pasa mucho. A veces por intentar, lo que haces es opacarte a ti y engrandecer el trabajo del otro, claro. Exactamente, Daniel. A veces pasa, eso lo habrán visto también, díganme si estoy en lo correcto, que vemos algunas personas en televisión o escuchamos en la radio o en podcast, lo que sea, personas que exageran esa modulación y se escucha feo. Hablan, bueno, buenos días a todos los que nos escuchan a través de Radio Deporte 1590 AM. Entonces tú dices, oye, pero este pana está como forzando ahí, se escucha como feo. Entonces, no es natural, al parecer, a mí no me... Fulchola. A mí no me... Claro, pero ese es el estilo viejo de Fulchola, o sea, como se hacían las cosas de pronto antes o como él las hizo. Pero ahí vemos otros. Aquí estamos en vivo a través de Radio Deporte. Oye, pero ¿por qué tienes que llegar al punto de la exageración? Puedes modular bien sin necesidad de caer en esa exageración. Y eso, ojo, a mí me pasa muchísimo, pero al contrario. Yo cuando no estoy frente a una cámara o frente a un micrófono, probablemente muchas veces ni me entiendan lo que digo, porque me da fastidio modular un poco más. Eso les doy esa anécdota, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. De hecho, una vez me dijeron, cuando yo estaba en el movimiento estudiantil, me dijeron, mira, no, es que Francisco, si no está frente a un micrófono o frente a una cámara, no modula y no se le entiende nada. Entonces echaban la broma que cuando yo abría la nevera y se me prendía la luz, empezaba a hablar así a modular. Bueno, aquí estamos, no sé qué tal. Entonces, eso es una cosa que nos pasa mucho. A mí me da fastidio, de verdad, modular un poco más. De hecho, cuando terminemos de hablar, ya vuelvo a mi ritmo y ya, bueno, me cuesta un poquito modular. De hecho, si les pongo un voice, les aseguro que van a ver que no modulo tanto. Y me da fastidio, ¿no? Un poquito.
Pero cuando estamos al aire o cuando hacemos un programa, lo que sea, es importantísimo hacer que nos entiendan sin caer en la exageración. Ajá. A ver, prepárate. Eso es algo importantísimo. Como les decía, el tema de las oportunidades va de la mano de eso. Y la preparación que vamos teniendo, no solo en la universidad, sino en nuestra vida diaria, aprovechar cada opción que tengamos para irnos preparando. Aquí tengo un video que les voy a mostrar. Es un locutor comercial, se llama Tavo Garay, no sé si lo han visto, lo consiguen en YouTube, y el tipo es un genio en esa parte. Entonces, fíjense, les voy a poner acá un poco, vamos a ver, ¿qué pasó? Ajá. Un video corto, no se lo voy a poner completo, después lo pueden seguir, pero hay ejercicios, evidentemente, que pueden ir ustedes practicando para ir mejorando nuestra dicción y nuestra oratoria, ¿no? Al final. Escúchenlo. Mejora tu dicción en 2 minutos. Dicción es la manera de pronunciar y escribir, pero eso lo veremos en otro video. El propósito de hablar es comunicar, informar, y la mejor manera de hacerlo es con claridad. Este es un ejercicio de articulación, mandíbula, lengua, labios. Incluiremos gesticulación para marcar cada expresión. Además, proyección de aire para fortalecer el sonido de cada palabra. Para este ejercicio puedes improvisar una conversación o leer un texto de un libro o una revista. El objetivo es que realices el ejercicio durante 2 minutos continuos para que notes su efectividad. Hagámoslo con un guión. El país es enorme. Somos nuestros cimientos, que son también nuestras raíces. Caminamos de forma constante. Nunca nos detenemos. Sudamos, sufrimos, incansables, siempre con la frente en alto. Y ahora vas a aumentar mayor cantidad de aire. Somos conquista, pero también la independencia de nuestra tierra. Somos intensos, gritones y apasionados. Somos morenos y güeros. Somos juventud, pero también somos experiencia. Al finalizar el ejercicio, notarás mayor flexibilidad en tu mandíbula, lengua y labios. 3 minutos y tanto, y tiene varios ejercicios, Tavo Garay, que ustedes pueden conseguir en YouTube, así como muchos otros. Hay muchas opciones para irnos preparando, a ir mejorando, muchos ejercicios que podemos poner en práctica en casa y sin nada, o muy poco, para que vayan desarrollando sus habilidades en esta área. Fíjense, otra de las últimas cosas que vamos a estar tocando es, no importa si no tienes una voz ronca, importa cómo la uses. Eso es indispensable. Antes era común escuchar en las radios de pronto esas voces romanticonas que nos llevaban y nos hablaban así. Aquí estamos, en la romántica, directo a tus sentidos. Y nos hablaban así, y nos decían eso, con esos tonos. O escuchábamos un locutor que nos hablaba, y tenía que ser esa voz ronca para ser locutor. Entonces, tú dices ahora, bueno, pero ¿cuántos no escucho que no hablan así y son locutores? Y Carlota, de hecho, la semana pasada sacaba uno de los más reconocidos locutores en los últimos tiempos. Déjame acomodar esto aquí. Ok. De los últimos tiempos, que es Luis Chatein. Luis Chatein no tiene una voz grave y es uno de los más famosos en Venezuela. ¿Ok? Entonces, ahí un ejemplo. No es necesario tener una voz ronca, sino es importante saber cómo usamos nuestra voz. También otra de las cosas interesantes es no improvisar sobre algo que no sepas. Es indispensable documentarnos antes de hablar. Si vamos a tener un programa en radio, si vamos a hacer un podcast, lo que sea, es importantísimo saber de lo que estamos hablando. Si no, el que nos escucha va a saber que no sabemos absolutamente nada y vamos
o puede podemos llegar a pasar a hacer el ridículo, ¿no? De hecho, me viene a la memoria ahora una entrevista hace tiempo en vivo, en Meridiano Televisión, no voy a decir el nombre de periodista ni nada, donde iban a entrevistar a un jugador y el productor, o no sé quién lo habrá llevado, a otro. Le llevaron a un jugador que no era, y la persona cuando le hace la pregunta, o le dice, bueno, aquí estamos con tal persona, ¿cómo te fue? Y el pelotero le dice, no, yo no soy ese. O sea, le dice, yo soy tal. No quiero hablar mal de eso, ¿no? Pero entonces, ahí lo que hizo la periodista fue, ay, y siguió caminando a buscar al que sí era. Entonces, eso es o sea, una improvisación mal hecha, ¿ok? Si no es ese pelotero, pero aprovecha, ya estás ahí, improvisa, no sé, vi que estabas echando broma, pero ya tú sabes quién es. Primero que debes saber quién es, ¿no? No te tenía que decir. Si estás cubriendo la fuente deportiva, en este caso. Entonces ya, tú sabes quién es. Mira, no estamos aquí con esto. Mira, mientras buscamos al otro pelotero, aquí estamos con este tipo y vamos a hablar, mira, este tipo, ¿cómo está? ¿Ok? Es importante no improvisar sobre algo que no sabemos. Y puedes improvisar sobre algo que sí sabes. Yo sé de béisbol, puedo improvisar, pese a que no tenga algo escrito, puedo improvisar, hablar de un tema en específico. El tema del béisbol de las grandes ligas, de lo que está pasando ahorita. ¿Ok? De eso puedo improvisar porque he escrito, he hablado de eso, he leído bastante, pero no puedo improvisar de pronto sobre algo que pasó en los años 60, en X momento, que yo no he leído, que yo no sé, porque se va a notar y va a ser muy, pero muy feo, y va a hacer que ustedes, o que nosotros, cualquiera, pase o haga el ridículo, vamos a decirlo de esa manera, aunque suene un poquito feo. Improvisación documentada, sí. ¿Ok? Vamos a ponerle ese nombre. Improvisa sobre algo que tú sepas, no improvisa sobre algo que no sepas. ¿Ok? Y es importante entonces documentarse antes de hablar, hacer los ejercicios, eso es otra cosa que ustedes ya me imagino han aprendido o aprenderán, a hacer ejercicios previos a hablar en radio, hablar en público. Algo que yo acostumbro mucho a hacer, para que se me suelte un poquito más la lengua, es hacer como la R, hacer y eso me va ayudando que se me vaya soltando un poquito la lengua. A veces, de hecho, el programa que yo tenía en Radio Deporte era de 6 a 8 de la mañana. Y yo salía de mi casa a las 5:30 de la mañana, vivía en Los Naranjos, y la radio está en Santa Paula. Iba en la moto, y con ese frío horrible en la madrugada, y una de las cosas que yo hacía en la radio para calentarme, para tratar de no pensar en el frío, era ir haciendo justamente eso. Y iba hablando y o sea, que se me fuera soltando toda esta parte, la mandíbula, todo. Porque cuando uno se levanta, ¿no? Se escucha así, y se le escucha la voz así, ronca y fea. Hablar, soltarse un poquito, hacer esa exageración antes de hablar, para que todos estos músculos vayan ejercitándose y al momento de comenzar a hablar ya todo esto esté súper suelto y no sea necesario hacer este tipo de gesticulaciones. ¿Okay? Entonces eso es súper, súper útil. Y como les decía, la documentación. En ese momento llegaba 5 minutos antes de comenzar el programa, me sentaba, pero ya yo sabía cómo estaba todos los días, era de lunes a viernes, ya yo sabía lo que había pasado el día anterior, porque había revisado las redes, o había visto algún juego y demás. Llegaba 5 minutos antes, 5 o 10 minutos antes, abría los diarios, igual los hojeaba, abría todas mis páginas web. Esa es una de las ventajas de trabajar en radio, que la gente no ve qué estás haciendo. Entonces, si estás en televisión, evidentemente necesitas más preparación, pero en radio tú puedes leer, puedes buscar la información, puedes tenerlo como apoyo. Y me montaba 10 minutos antes, revisaba y arrancábamos el programa. Entonces, claro, ya tenías una estructura de lo que ibas a hablar, ya sabías de lo que ibas a hablar, y sacábamos así, eran 2 horas diarias, que es mucho. Entonces, eso es una de las cosas que les recomiendo que hagan. Por aquí, ok. Y lo que les decía, si no tienes una voz ronca, no importa, importa cómo la uses. Vamos a ver otro video, este sí es cortico, también de mismo Tavo Garay, y van a ver lo que hace con la voz. Vamos a ponerlo acá. Lee una publicidad acá, miren, o escuchen mejor dicho.
Ok. Cámbiate a Telcel y disfruta de la mayor cobertura a máxima velocidad en 3 pasos. Bien. Cámbiate a Telcel y disfruta de la mayor cobertura a máxima velocidad en 3 pasos. 1. Saca tu NIP en telcel.com/portabilidad o envía un mensaje con la palabra NIP al 051. 2. Acude a los distribuidores autorizados con tu NIP y una identificación oficial. 3. Recibe y coloca tu nuevo chip inteligente Telcel. Cámbiate a Telcel y conéctate a la red de máxima velocidad 4G. Y en solo 24 horas disfruta de la mayor cobertura de todo México. Bueno, aquí pudimos ver cómo es posible utilizar nuestra voz, cómo es posible utilizarla de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. ¿Okay? A veces que eso lo requiere, como en este caso hizo el locutor, requiere que utilicemos nuestra voz de forma diferente para un fin en específico. Entonces, es importantísimo o es necesario saber cómo la manejamos, de acuerdo a lo que tengamos al frente. Hablábamos la semana pasada de engolar un poco la voz, que no era bueno, pero a veces puedes hacerlo o darle un toque diferente. No es bueno, como lo decía la profesora la semana pasada en otra clase, no es bueno engolar la voz, ponerla un poquito más interesante o darle un tono que realmente no tiene, pero pueden ajustarse un poquito, buscar ese toquecito que les guste o les llame la atención. Sin embargo, ya queda eso, yo les recomendaría a criterio propio. Creo que cada quien tiene una voz particular, una voz que puede saber a utilizar y a expresar mejor. Y en el caso de este locutor, Tabo Garay, a mí me parece espectacular ese cambio que hace. Y eso lo hacemos muchas veces, de pronto yo con mi hija, todos tenemos esa posibilidad de hacerlo, está en nosotros, cuando nos ponemos a jugar. Yo me pongo a jugar con ella y hablo como un monstruo, y me pongo y hablo así, y hago esto y hago lo otro, y de repente entonces le hablo como un ratoncito. ¿Qué pasó? Y vos pones esa vocecita. Y eso lo hacemos siempre. Y te aseguro que Carlota o no sé, sus papás lo habrán hecho en algunos momentos con sus hijos, con sus hermanos, o con quien sea. Pero eso lo puedes hacer, Frank, por unos minutos. Claro. Pero, por ejemplo, un programa de 2 horas o narrando un juego de fútbol, de béisbol, no lo puedes hacer porque se te van las cuerdas vocales para la porra. Sí. Te quedas sin voz inmediatamente. O sea, tú puedes fingir ser un personaje y hablar así de una manera en particular por unos minutos, o cuando tienes ciertos parlamentos dentro de un cuento, por ejemplo. Así es. Pero en algo muy largo, fíjate que él lo hace porque es 30 segundos de una cuña, pero más tiempo no puede. Claro, y es eso, o sea, en el común diario, hazlo con tu voz natural. Y que vas a ir consiguiendo las mejores opciones o las mejores versiones de cómo utilizar tu voz para que sea más atractiva, ¿no? Sin necesidad de engolarla. Y utilizas estos recursos de cambiarlo, de acuerdo a lo que quieras, para algo en específico. Entonces, yo cuando tenía perro, claro, cuando tenía un perro, claro, y eso también pasa, o sea, con los animales, con los hermanitos pequeños. Yo lo hago con mi hija, con María Paula, yo a cada rato juego con ella y le hablo como el pajarito, como Mickey Mouse. Es cuestión de ir haciéndolo, porque realmente o sea, todo el mundo lo puede hacer. Todo el mundo realmente lo puede hacer. Así es. Entonces, bueno, muchachos, si tienen alguna pregunta, ahí están mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, mi correo electrónico, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, estoy a la orden por esa vía. Y, bueno, déjame que otra vez se me va el chat. Okay. Estoy a la orden. Mi LinkedIn, los canales en YouTube. También estoy con otro pana en otro que se llama El Rincón del Béisbol, que recién lo creó, haciendo entrevistas a jugadores de béisbol de Venezuela. Comenzamos, de hecho, la semana pasada a hacer unas entrevistas a jugadores de los Leones de Caracas, y la idea es pasar por todos los equipos, hacer un poco. La idea, como les dije, muchachos, esto es perseverancia, constancia y dale sin descanso. Al principio
y en la mitad del camino puede ser muy difícil, pero creo que ese continuo desarrollo, esa insistencia puede llevar a que consigan buenas cosas y siempre tener nuevas ideas. Todo en estas plataformas es súper, súper posible y todo queda de parte nuestra, realmente desarrollarlo, ¿ok? No importa que haya millones de personas o miles de personas que hagan algo similar o parecido, ustedes siempre van a tener la opción de conseguir un nuevo nicho, un público en particular que les guste su contenido. Yo creo que cada quien, en el caso sea emprendimiento en radio o que sea un emprendimiento, puede ser exitoso si uno cree en él. Si quieres, mira, por decir un ejemplo X, no tiene nada que ver, pero si quieres montar un sitio donde vendan hamburguesas y te preguntan, bueno, pero es que ya McDonald's hace hamburguesas y Burger King hace hamburguesas y el otro hace hamburguesas y hay muchos, Avila Burger, lo que sea. Así, pero ¿por qué entonces si ellos han tenido éxito cuando ya había gente haciendo hamburguesas y tú montas un local de hamburguesas, ¿por qué no vas a tener éxito? De pronto hay muchas personas que les gustan más tus hamburguesas que las de los demás. No tiene nada que ver con locución, pero sí relacionar eso con el emprender y el comenzar a hacer algo nuevo. Que no les dé miedo, láncense y aunque tengan 10 personas, ¿okay?, escuchándolas, lo importante es saber que alguien siempre alguien te va a escuchar, alguien siempre te va a ver. Y esa persona, la idea es que hoy es una, mañana sean 2, pasado sean 3, después sean 4, irá subiendo. Y tratar, evidentemente, de siempre mantener ese público que nos acompaña en nuestros programas. No sé, bueno, Carlota, no sé qué... Ahí te están agradeciendo por la charla y por los tips y por Sí, habernos acompañado. Ya vamos a tener a 44 nuevos podcasters. Bueno, buenísimo. Es la idea. Ahí igual vamos a ahorita tomar una foto como el otro día. ¿Qué les parece si activen sus prenden cámaras? un segundito la cámara? Yo sé que para estaban la foto. seguramente acostados en su cuarto, descansando. Discúlpenme, vale. pero ellos estaban... Mira, ve ahí, José Alejandro sí José está Alejandro sentado ahí tranquilo. Pero ¿por qué no prenden pronto, un mira, ratico la cámara para la foto? Los que no las han activado es porque están las muchachas peinándose. Ay, perdonen si están sin maquillarse, yo sé que están en sus casas. No vale, no. Mira, pero fíjate, los hombres son los primeros que la prenden, por algo será. Daniel Reyes, el que veías ahí con el fondo del plato de pasta o no sé qué era lo que tenía, él siempre tiene fondos bastante dinámicos, entonces bueno, como que te sale con algo. Mira, Bárbara tiene cara que se estaba levantando ahorita. Buenos días. Bueno, yo no activo la mía porque, como les dije, estoy desde la computadora de escritorio y no tengo webcam para poder grabar bien la sesión y que no se me cerrara. Pero bueno, ahí funciona la fotico. Ahí aparece con una cámara de televisión enfrente. ¿Viste? Ajá, Cristina, a ver, ajá. Valentina. Bueno, mira, faltan Valeria, Laia, Floriana y Valentina, creo. Lo que pasa es que, claro, son dos pantallas. ¿Tú tienes las dos pantallas? Sí, veo, sí. Mira, sí. hay más guapuras. ¿Tienes las dos pantallas? Sí, aquí veo unas, pero no sé cómo mover otras que no tienen... Ah, ok. Hide non-particular. Ok, aquí lo puedo ocultar. Los que no estén con video para que se pasen los que sí tienen video. Exacto. Avisa para sonreír, para no salir así. Entre tanto, okay. Muchachos, gracias por la compañía. Gracias por acompañarnos esta tarde en esta charla con Fran. Estamos cuadrando a ver si tenemos otros encuentros. Yo les avisaré, le avisaré a su profe Useche para que, bueno. Mientras se porten bien. Ellos se portan buenísimo, ellos son maravillosos. Lo son. Mira, pero les ha parecido Carlota y Alex como profesor o qué va. ¿Qué? Sí, vale, Carlota, la mejor. Perfecto. Ah, ¿viste?
Ya para que le Bueno, pongan 20. para- El que no diga eso no le Mira, pone tan 20. bella. No Pero, pueden decir pero otra cosa. para que quede claro, niñitos, le di clase a su profe Useche y a Frank. O sea, le di clase a los dos. Es así, No, y no es sé, así. y Somos a un pupilos. montón de gente, porque Carlota tiene como 50 años de clase, ¿no está claro? 22 años dando clase. Nada más. No, 50. 50 es lo que cumplo. No, que vas a cumplir 50 dentro de 10 años todavía. Falta. No, sí. No, dentro de 10 meses es lo que es. Mira, viste, dice La edad Stephanie, la mía, edad- mira, no me hace gracia que estés diciendo que tu edad, yo cuando tú estabas naciendo, yo empecé a dar clase. No, ya raspado. yo todavía estaba, mira, Negativo, estaba en como en el segundo colegio. grado de colegio cuando estabas comenzando tú a dar clases. Exacto, No tendrás un poco de experiencia ya, ¿no? exacto, algo. Mira, bueno, vamos a Sonreímos. tomar una foto aquí. A ver. A ver, yo creo que ya salió una. A ver. Déjame revisar, porque el otro día salimos como que movidos en una. Vamos a ver si ya se grabó. Déjame buscar aquí. A ver. A ver, ¿dónde están las captures? Dropbox. Aquí, capturas de pantalla. A ver si salimos bien. Ajá. Yo creo que sí. Voy a tomar otra por si acaso. Ok, sonrían. Sonrían guapuras. Ok, yo creo que sí. Alex, tú sabes que yo y Frank, yo siempre le echo bromas porque nos tomamos una foto al finalizar cada encuentro, entonces estamos un rato así y cuando terminamos les recuerdo la Barbie guía. ¿Ustedes se acuerdan de la Barbie guía? Soy la Barbie guía. Ah, sí, ¡Qué bárbaro! era la de Toy Story, ¿no? Esa misma, que al final se ríe. Ya se fueron, qué bárbaro. Para los que no saben, los que no ven clase con Carlota, sus alumnos obviamente ya lo saben porque siempre lo dice, Carlota es fiel fanática número 1 de Disney. Entonces, si en algún momento le Disney. quieren regalar cualquier cosa, Mickey es la primera opción. Mickey es la primera opción. Aunque hoy hablábamos de series y les confesé mi amor por Friends. Ya Claro. lo saben mis alumnos. ¿Oíste, Francisco Pérez? Yo eso algo que no sabía, ¿sabes? Eso de Friends. Vi en estos días en Sí. Instagram y me quedé loco, pero no sabía. Yo sabía el amor por Mickey Mouse. ¿Cómo no vas a saber tú si tú eres mi hijo mayor? O sea, Pero por Dios. nunca había visto eso de Friends. Sí. Tengo muchas cosas de Friends en mi casita nueva. Bueno. Entonces, bueno, muchachos, ¿algún comentario, consejo de despedida? Fran. Hablan ahora o callan para siempre. Nada. Bueno, igual cualquier cosa, insisto, estoy a las órdenes por mis redes sociales, por correo electrónico, lo que necesiten. Por ahí me pueden contactar y con gusto les digo lo que les saco de dudas en lo que quieran. ¿Ok? Me pueden molestar y no pasa nada. Bueno, gracias, Fran, de verdad. Estuviste en mis 2 clases y fue súper increíble el encuentro con los muchachos. Y bueno, como te dije, apenas escuché tu charla con el salón de radio, pues supe que teníamos que compartirla con los chicos de comunicación oral. Y creo que sí les gustó bueno, por sus reacciones y sus comentarios. De verdad, 1.000.000 de gracias. Qué bueno que algo de esto virtual y a distancia nos ha traído es que he podido tener encuentros con gente valiosa como tú, que ya no está aquí, pero que a través de esta plataforma puede tener un encuentro con los chamos. Claro, dentro de todo lo malo hay cosas buenas y esto es algo que nos ha demostrado que siempre se puede salir adelante y nunca todo es tan malo. Aquí, bueno, van a tener seguramente otros invitados chéveres y mejores que yo y pues van a poder utilizar esta herramienta para un millón de cosas más, porque además ahora ya es costumbre trabajar a través de Zoom o de Google Meet o cualquiera de estas herramientas digitales, ¿no? Es así. Así. Gracias, Bueno, Fran, también por compartir con los muchachos de mi salón. Fino verte, aunque sea por este medio, como bien dice Carlota, ya tenemos
una buena cantidad de años sin vernos. Pero bueno, Claro. esas son las Por lo menos cosas aquí. que... Sí, exacto, por aquí retomamos el contacto. Bueno, no, gracias a ustedes y a las órdenes acá en Ecuador o en donde esté, aquí estarán en sus casas. Gracias, Frank. Dios los bendiga a todos. Cuídense, me Dios los pasan la bendiga. grabación después de esto para hacerlo. Sí, si quieres pásame ahorita tu correo, Fran, o bueno, con Carlota que me lo pase para copiarte también cuando yo suba esto a Drive. Ahí está. Dale, Te chéverísimo. puse ahí el correo. Ahí lo tiene. Ahí Buenísimo. lo tiene, Alex. Listo, lo acabo de Y ver. aquí les pongo igual, eso es en Twitter y en Instagram. Ahí están mis redes. Dios los en bendiga a Twitter y todos. en Instagram. Cuídense, gracias. Gracias. Listo, chao. Chao.